Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de La Raíz Podcast. Yo soy Isa Calderón y estoy acá en un nuevo episodio. Esta vez estoy yo solo. Estoy grabando este episodio porque, bueno, ya se acabó la primera temporada de su podcast La Raíz, de este podcast que pues nació primero con la idea em, de contar historias de empresas turísticas. Ese fue como el motivo inicial. Sin embargo, el nombre de La Raíz se lo puse pensando en que también todo tiene una raíz, no solo las empresas turísticas, sino que hay un montón de otras cosas de las cuales se puede pues hablar y se puede tocar temas y se puede buscar la raíz y contar esas historias. Esta primera temporada la patrocinó la campaña Venia Pérez de la municipalidad. Em, Fue ahí como un convenio que hice con la Oficina de Gestión Turística. En ese momento quien estaba pues a la cabeza de la oficina era Oscar Leiva, a quien le mando un abrazote y le agradezco un montón porque gracias a él se dio la oportunidad de crear este espacio. Se acordaron hacer 15 episodios con temas relacionados al turismo y bueno, em, hoy que estoy grabando sale el último episodio, que es con finca diversificada Don Fido. Ahí hablamos sobre manzanas y demás. Probablemente cuando ustedes estén viendo esto ya el episodio ya lo vieron y demás. Agradecerles a ustedes principalmente quienes ven este contenido, que le dan like, que lo comparten. Ahí me he encontrado muchos de ustedes en la calle que me han dicho, hey, me gusta el podcast, que tuanis. Espero que lo sigan viendo, espero que lo sigan apoyando. De aquí en adelante el proyecto continúa independiente hasta que nuevo aviso. Estoy a cargo de la oficina es un compañero llamado Gregory, tipazo, una gran persona que, pues, verdad, ustedes se imaginarán cómo funciona esto de los presupuestos públicos y de trabajar con dinero público. Entonces estamos esperando a que cambie el año y ya terminar toda esa temporada porque ya ellos ejecutaron su presupuesto y pues lo que está conversado es que se va a analizar la posibilidad de una segunda temporada con empresas turísticas. Esperemos que se dé, ya que pues a mí personalmente me gustaría seguir contando historias detrás. Sé que 15 empresas que abarcamos son muy poquitas para la gran oferta de turismo que hay en Pérez Celedón, pero bueno, fue lo que se pudo hacer y yo estoy muy contento con el resultado. Tal vez para hablar un poco del resultado en general de estos episodios, me parece que las historias estuvieron bastante diversas. Quienes han visto todos los episodios y si no los han visto, pero están acá por primera vez, los invito a que vayan y escuchen y vean esos episodios que están muy buenos. Y vimos de todo. Vimos empresas que tienen ya muchos años, como por ejemplo Agro San Miguel, que son una empresa familiar que tienen ya 16 años haciendo rappel en las cataratas, o gente como la familia de don Ezequiel Fonseca, de Cataratas Don Kilo, que tienen este proyecto de hace 5 6 7 años y que le han estado dando con mucho amor y mucha gana y han logrado pues posicionar el nombre de su comunidad en conjunto con otras empresas turísticas que hay en la zona. Lamentablemente no pudimos tener más de San Jerónimo, se trató, tuvimos esas dos, quisimos grabar con Aturena también, que es la Asociación de Turismo de ENA, pero no fue posible debido pues a que no se calzaron los horarios, la verdad. Y así pasó con otras empresas incluso que se quedaron por fuera. Em, Algo que me pareció muy atractivo y muy interesante es que la mayoría de estas empresas tienen un legado familiar. Eh, por ejemplo, este legado que tiene don Alberto de Cogranja Broca, ¿verdad? Que tiene una finca que la creó su abuelo desde el 46, que era comerciante, y todas estas historias son muy ricas. No les voy a hacer muchos spoilers para que ustedes vayan y vean los episodios. Igual el que hicimos con la Ceiba, las historias de ir a caballo y a la escuela y esos cambios de ruralidad. Siempre a mí personalmente me toca mucho los temas de esta gente que se ha salido de la ciudad y se va perdón, que se sale de la ruralidad y se va a la ciudad porque a mí me pasó en algún momento cuando tuve que irme de mi casa a estudiar y siempre es un choque muy brusco porque, vamos a ver, en el campo uno vive como en una burbujita de inocencia, me gusta llamarlo a mí, como que uno ignora tantas cosas que hay afuera, que cuando llega y se topa con eso de frente, el impacto siempre es muy grande. Siempre me ha costado como ponerlo en palabras, pero más o menos
eso es como lo que me genera, es un impacto, a mí me abrió, por ejemplo, mucha curiosidad de, ok, si esto es donde yo logré llegar, ¿qué hay más allá? Y así eso me abrió un espíritu aventurero y hoy me encanta siempre andar pegando trucitos y demás, por lo mismo, porque al haber salido del pueblo, al haber salido de mi comunidad y llegar, por ejemplo, a una ciudad como Heredia, San José, que son la capital del país, pues es un choque cultural, es un choque del estilo de vida que tiene la gente. Mucha gente dice, pero siempre era como muy divertido sentarme a hablar con la gente y contarles de dónde venía porque no pueden creer que uno venga de una montaña como donde vengo yo. Yo vengo de un lugar muy alejado y actualmente vivo ahí, me encanta y es precioso, pero sí hay como ese choque cultural que es muy rico y que bueno, ahí con Esteban Picado lo pudimos ver. También, bueno, los chicos que hacen rappel, eh, vimos que hay propuestas de la mano de la agricultura. Con Eric pudimos abarcar un poco ese tema, con Eric de qué hacer en Pérez. Espero que ya se hayan metido a la página quehacerenperez.com y hayan visitado y se hayan dado una vuelta por todo lo que tiene Pérez Celedón. La verdad es que esta página está muy bien hecha, yo la he buscado varias veces, está muy bien hecha, está bien, es muy intuitiva, porque vos puedes meterte y que cataratas, o que quiero una cabaña en la montaña, o que quiero esto, que quiero lo otro. La página te permite llegar como a ese tipo de resultados sin necesidad de que sea muy complejo. Todo está muy bien hecha y la experiencia, que a mí me fascinó tener a Erika acá, eh, la experiencia de ese recorrido que tuvieron que hacer por todo Pérez para encontrarse cuáles son las ofertas turísticas y para empoderar un poco a las comunidades y ver los resultados que hoy tienen, porque justamente, bueno, hoy que estoy grabando este episodio, pasé por el Parque Central. Hoy era la feria de turismo de Pérez Celedón, que organizó igual la Oficina de Gestión Turística, y yo incluso estaba sorprendido porque la oferta y el montón de cosas que hay por hacer es muy variado, es muy rico. Bueno, en conclusión, yo me siento muy satisfecho con los episodios que hemos desarrollado hasta ahorita. Me siento muy satisfecho con el alcance que ha tenido el podcast. Entiendo que posicionar un podcast y que lograr que el podcast tenga alcance y que lograr que la gente escuche y vea más el podcast es un tema complejo, es un tema que lleva trabajo. Y pues ahí estamos. He sido muy insistente en el tema de estar publicando videos cortos. Ahí si se meten al Instagram de La Raíz, van a encontrar que todos los días subimos por lo menos un reel con pedacitos. Vamos un poco desfasados al YouTube. Vamos como 4 episodios atrás. Pero hasta cierto punto es al propio para que no entre el mismo contenido al mismo tiempo en todas las plataformas. Sí pasa con Instagram y Facebook, ellos trabajan conectados, entonces ahí sí. Facebook me parece que es la peor red social para podcast. Estoy pensando seriamente en cerrar la cuenta. De igual manera, lo que hice fue programar los episodios largos, y si los reels tienen un alcance y los episodios tienen algún alcance en Facebook, bienvenido sea, y si no, pues ni modo. La verdad es que el alcance ha sido muy, muy, muy bajo em, comparado con Instagram, comparado con TikTok, que TikTok tenía mis reservas al inicio de entrarle por toda esta familia que tiene TikTok de, no sé, como que le tiran mucha, mucha caca a TikTok, pero pues nada, le entré a TikTok, subí los mismos episodios, le entré como un tiempo después al momento en el que le entré a Instagram, entonces también van desfasados y pues el resultado ha sido bastante bueno, la verdad, no me puedo quejar. Ahí ustedes pueden entrar y ver los números, pero el TikTok ha funcionado muy bien, el Instagram también. Creo que son como las redes que funcionan en el podcast. Obviamente YouTube para los episodios completos y Spotify. En Spotify nos escucha poquita gente, pero nos escuchan, entonces es lo importante. Ahí vamos. Em, los capítulos. Pucha, los capítulos del podcast, como les decía hace un rato, estuvo muy variado, estuvo muy rico. Qué buenas esas historias. Me alegra saber que quedaron muchos amigos por ahí en la calle. Ahora siempre que me los topo, es muy bonito ver pues, el calor y el cariño con el que lo reciben a uno esas personas. Porque de alguna u otra manera creo que el generar un contenido alrededor de esto, o el contenido que se genera alrededor de este tipo de experiencias o de este tipo
de empresas como lo es el turismo, muchas veces está muy enfocado en ir y mostrar qué hay en el lugar, que está buenísimo, ¿verdad? Yo mismo soy fan de ver como ese tipo de videos que viene muy, creo yo que se propagó mucho por Luisito Comunica, que hizo muy famoso ese tipo de formato de ir y mostrar en vivo, como tratar de llevar a las personas a que tengan esa experiencia a través de un video, me parece que tiene muchísimo valor. Y creo que aquí en Costa Rica hay gente que lo está haciendo muy bien y eso es un tipo de contenido que se genera a partir de estos lugares turísticos, pero pocas veces se da como el espacio para sentarse con calma y contar por qué están haciendo turismo, por qué esas personas decidieron en un momento de su vida abrir su finca, abrir su casa, abrir sus costumbres, abrir la forma en la que viven para que otras personas lo vean. ¿Cuál es la motivación detrás de esto? ¿Cuál es la historia de vida de esas personas? Era el objetivo, contarlas, qué carajos con ellos, digamos que, eh, por ejemplo, siempre me sorprende cómo Don Kilo compró esta finca, que a mí me impactó mucho la historia, compró esta finca un poco sin saber muy bien qué había ahí. Y la compró y la gente le decía, ¿por qué compra eso? Y al final, bueno, resulta que tenía un paraíso natural que estaba ahí eh, enclaustrado. Igual, por ejemplo, La Ceiba, una finca que tenía un montón de años ya de haberla botado, que ya no tenía ni siquiera acceso y cómo se le da un poco de vida a esto, digamos, sin necesidad de cortar el bosque, por ejemplo, o de pensar en, en tener que talar o tener que cortar breñones para sembrar y un proceso como estos que muchas veces genera un deterioro grande en el ecosistema, pues ellos le dieron la vuelta y lo que hicieron fue turismo. Una gran opción me parece a mí para este tipo de lugares. Igual, es como por mencionar unos ejemplos, pero yo creo que todos tienen como la misma característica, que en el fondo hay como estas personas que lograron ver y decir, pucha, yo tengo algo muy bonito aquí, yo tengo algo precioso, tengo algo que vale la pena y quiero compartirlo con la gente. Eso creo que es yo como lo que más valioso encuentro de estos 15 episodios. Como lo hablábamos con Don Freddy, que es el último episodio, y con Eric también lo conversamos un poco, que uno se acostumbra a esa belleza natural, a esa belleza escénica que tiene, y pues no piensa que a alguien más le gusta, no tiene mente, no tiene presente que gente que vive en la ciudad, que gente que vive, eh, no sé, encerrado en una oficina todo el tiempo o que hace home office o qué sé yo, que viven todo el tiempo en cemento, no somos conscientes de que estas personas también necesitan o quieren distraerse. Estoy seguro que muchos de ustedes que me escuchan hoy encajan en este perfil, ¿verdad? Y pues nosotros vivimos en lugares que son totalmente lo opuesto, lo decía Don Freddy. Eh, Él hizo su cultivo, su huerto de manzanas, lo acondicionó para que fuera bonito y fuera bonito para él, pero no se imaginó que el impacto que le iba a generar tener este huerto ahí iba a ser tan grande. Y bueno, ahí están, hay un montón, la verdad, de proyectos. Entren a quehacerenperez.com, ahí de verdad se van a encontrar de todo, desde cabañas, nada más para ir allá ustedes saben que va uno a una cabaña de montaña, hasta senderos, cataratas, granjas, cultivos, en fin. Es un montón de cosas como para ponerme a citarlas. Em, Eso es lo que rescato de los episodios. Me alegro que los emprendedores y los dueños de estas empresas estén contentos con el contenido. Creo que es en parte lo más importante. Y bueno, ¿qué se viene? Este podcast, a partir de este episodio, ya, bueno, y lo estoy financiando yo con mis ingresos porque es algo que me gusta. Como dije por ahí en un episodio, yo eh, hace mucho tiempo tenía como en la mente la idea de hacer un podcast, porque me gusta, porque he encontrado como en el podcast un medio para muchas cosas. Es un medio que me gusta, me atrae, me parece muy interesante porque permite hablar de lo que sea. Como yo podría tener aquí un guión escrito en la computadora y hacerlo muy actuado y llevarlos por una experiencia sonora y todo lo que quieran. También puedo simplemente sentarme a hablar desde cosas muy serias, como, pues, qué sé yo, tener un debate sobre política o hablar sobre lo que está pasando hoy en Rusia o por qué tenemos una inflación del 12% en Costa Rica y cuáles son los motivos detrás de eso.
con un experto en economía o que hablemos de las próximas elecciones municipales que se vienen el siguiente año, que ya, ya empiezan los políticos a hacer el ridículo ahí en la calle, ya los empieza a ver uno saliendo a ganarse sus votos. Todo esto es lo que me gusta del podcast, a como podemos sentarnos y hablar literalmente mierda por una hora sobre temas que aunque uno cree que a nadie le importan, pues yo lo que digo es, si yo los escucho y escucho gente regularmente hablando de temas que realmente pues no tienen tanta relevancia en el día a día, pero entretienen y están acompañando muchas veces a las personas en las actividades. Así empecé yo. Yo les cuento cómo me metí en este mundo del podcast. Yo en 2019, 2019, decidí dar por finalizada la universidad. Ya había terminado mi bachillerato, me faltaba licenciatura. Entrar a licenciatura no me gustó. Dije, ¿qué es esta porquería? Ya no quiero estudiar más licenciatura, no quiero más academia. Y empecé como a buscar trabajo, pero las opciones que salían o no me atraían, o me daba cuenta de que iba a llegar a una empresa y que todo lo que había aprendido y de todo un montón de habilidades que había cultivado no me servían de nada. Es decir, toda la creatividad que desarrollé en mis años en teatro, que en algún momento vamos a hablar de teatro, o que la parte musical, o la parte de mercadeo, o la parte incluso de logística, muchas de esas herramientas me di cuenta que en las empresas a veces se desperdiciaban porque hay patrones que ya están acostumbrados a hacer las cosas a su forma y prefieren seguirlas haciendo de esa manera. Y está bien, pero no era lo que yo quería para mí, entonces me vine y me regresé al pueblito. Y, y pues en mi familia la actividad más usual es la recolección de mora, por un tema de clima y de años también que se tiene ya. Entonces mi papá ha sido como muy curioso a lo largo de los años y ha mezclado la mora con durazno, con melocotones, con aguacate, con todo esto, y tiene la finca por todo lado cultivada de varias cosas, obviamente ordenada a su forma y demás, pero entonces yo dije, bueno, voy a volver a la finca y coger moras. Es una actividad muy solitaria. Por lo general anda uno solo, caminando, dándole vueltas a las matas, buscando las frutas, pues. Entonces, empecé ahí, andaba con el celular y ponía música en Spotify, pero como soy limpio y no quiero pagarle a Spotify Premium, em, pues me salían anuncios cada 6 cancioncitas y yo estaba harto de los anuncios. Y me acordé que en algún momento había escuchado hablar del podcast y había escuchado 2 o 3 podcasts por ahí que me parecían interesantes. Entonces empecé escuchando lo que más popular, que era Charlas TED. Sí, soy un poco friki con algunos temas y no sé, hay como en mi disco duro un montón de temas que me gustan y de los que puedo sentarme a hablar y demás, pero en ese entonces me gustaron las charlas TED. Empecé por charlas TED y cuando eso estaban haciendo la cotorriza. Vean ustedes que hoy el podcast de comedia más grande de México y más grande de Spotify, el que encabeza la lista, estaba empezando en ese tiempo y yo pues me sumergí y empecé como a meterme y encontrar nuevos podcasts y bueno, aquí estoy haciendo uno. Y después de eso, o sea, se me volvió un vicio porque la ventaja en Spotify, a diferencia de la música, es que no hay anuncios. Y entonces yo podía escuchar 1 o 2 horas de una conversación que además de que me parecía interesante y me enseñaba, porque a veces hay gente que me dice, pero ¿por qué es que usted sabe de eso? ¿Cómo aprendió usted esa vara? Yo del podcast, porque por ejemplo hay un podcast que se los recomiendo un montón, es genial, se llama Aprender de Grandes. Es el podcast de Jerry Garbulski, no sé si se pronuncia así, eh, pero este tipo Jerry es el director de TED. No sé si han escuchado estas TED Talk, las charlas estas, que son como muy cortitas, de 15 20 minutos, donde un experto exitoso en un tema llega y cuenta una historia que nos deja una enseñanza y tiene como una estructura muy bonita, pero es muy corta. Entonces siempre queda uno como con la gana de enséñeme más cada vez que veo una charla TED. Entonces empecé con las charlas TED, escuchándolas, nada más en audio, y llegué al podcast de Jerry, que Jerry es el director del programa, que tiene un podcast que se llama Aprender de Grandes. Entonces él se sienta con las personas, pues que él considera grandes, que son las mismas que presentan estas charlas. Él se sienta con ellos y conversa sobre el tema. A veces conversaban 2, 3 horas y yo estaba ahí y muchos de ellos eran psicólogos, abogados, doctores, filósofos o gente que estaba estudiando temas muy específicos de género. Recuerdo, hay un Darío, no recuerdo el apellido, es un apellido como ruso
ucraniano o estas partes del mundo que estudiaba los psicodélicos. De una manera muy teórica, pero estudiaba el impacto que podían tener eventualmente los psicodélicos en la mejora de la salud de muchas personas. Entonces, por ahí como que habían temas muy interesantes y ahí me fui metiendo, podcasts nacionales, podcasts de Colombia, de Argentina, de México. Todavía no le he entrado a los podcasts en inglés, pero hay podcasts muy chivas. Entonces desde ahí nació como la idea de hacer un podcast y la verdad es que soy bien bueno para hablar mierda, de lo que sea. Como puedo sentarme a hablar de caca, puedo sentarme a hablar de política, de economía, qué sé yo, en fin. También mis estudios profesionales hasta cierto punto me permiten eh, entrarme en algunos temas con cierta seguridad porque, bueno, yo estudié negocios internacionales, que esta carrera tiene la peculiaridad de, por lo menos en su plan de estudio, de ser, em, de ser una mezcla de muchas áreas y de que en su haber, al estar preparando a los estudiantes y a las personas que cursamos la carrera para enfrentarse a cualquier tipo de empresa, ya sea en el ámbito de la logística, que es la importación o la exportación y todo lo que hay detrás. Ustedes ven esos camiones pasando por la calle, pero todo eso lleva documentación, lleva una forma de ordenarse, lleva un montón de cosas y también eh, todo el marketing, tanto el digital como el no digital, se nos enseña y entonces se nos prepara a que usted pueda entrarle a un montón de temas de manera muy superficial, claro, no podemos decir como que ahondamos mucho en muchos temas. Em, no daría jamás el tiempo de la carrera para ahondar muchos temas y volverse como un experto, pero superficialmente puede como uno entender. Entonces, pues de ahí nació como la inquietud de hacer el podcast. Em, y eso básicamente sería. Yo, tal vez para contarles un poco, bueno, ya saben que estudié. Yo vengo de un pueblito que se llama La Piedra de Rivas. Soy el del medio de una familia de 7 hijos e hijas, para ser inclusivos. Somos 4 hombres, 3 mujeres, y yo soy el del puritito centro. Tengo 2 hermanas mayores, un hermano mayor y 2 hermanos menores y una hermana menor. Eh, y soy hasta cierto punto el artista y el extrovertido de la familia. Mis hermanos les encanta hacer otro tipo de cosas muy diferente a las que yo hago. Em, y pues nada, una familia normal, clase baja, somos agricultores totalmente. Mi papá ha sido un campesino toda su vida y mi mamá una mezcla entre ama de casa, em, agricultora, líder comunal y superheroína mamá. Porque esta señora, creo que de ahí heredé yo también como ese multitask de hacer un montón de cosas. Hay un montón de cosas que yo hago y en las que me meto y siempre estoy muy metido en un montón de varas y súper enredado y siempre ando en carreras por lo mismo. Y creo que fue algo que heredé de mi madre, de que esta señora, un día, por ejemplo, se le ocurrió que la iglesia estaba muy fea. Ella es tremendamente católica y estaba en el consejo pastoral y que eh, catequista y, en fin, varias cosas por ahí. Y dijo, hagamos una iglesia nueva. Y se le metió entre ceja y ceja que ella quería hacer una iglesia nueva y obviamente movió todo lo que tenía que mover para recaudar los fondos, para los permisos, para el apoyo del, incluso tuvo que pelearse con el sacerdote para que el sacerdote les diera el apoyo, que con la MUNI, con la Asociación de Desarrollo, con el que tuviera que hablar, a donde tuviera que ir, esa señora se movió y para mí de niño fue como muy bonito este ejemplo porque me enseñó que uno puede impactar. em, no de manera individual, sino obviamente generando organización y trabajando en conjunto con muchas personas, pero puede impactar en que la comunidad sea mejor y que el entorno en el que nos desenvolvamos sea bastante mejor. Después de eso, estuve varios años metido ahí como en temas de liderazgo juvenil em, y voluntariado. He hecho bastante voluntariado en parques nacionales, principalmente, Carara, Manuel Antonio, Parque Nacional Amistad, Chirripó. No sé si se me va alguno por ahí en Guana o así, pero con Casa a la Juventud y trabajando con extranjeros, con gringos, pues hacíamos estos programas. Me tocó dirigir campamentos, me tocó que dirigir grupos en la comunidad, hacíamos proyectos por ahí con jóvenes y demás, y en algún momento pues pensé en buscar camino, decir, ok, di muy bonito todo esto, muy bonito
hacer todas estas actividades, pero hacia dónde voy yo, qué es lo que quiero. Ahí me fui a estudiar y en la universidad, como siempre, como soy un gran sapo, a mí cuando dicen es que se me hace un sapo, yo me identifico, me parece que la palabra sapo no es tan mala como se le da la connotación. Me parece que el hablar de un sapo es esa persona que es muy proactiva y que está muy metida en muchas varas, y ese soy yo. Recuerdo que como la primera, segunda semana, imagínense un muchachito salido de una comunidad llamada La Piedra de Rivas, que está a 25 kilómetros del centro de Pérez Celedón, una comunidad súper rural, se va para la Universidad Nacional en Heredia a estudiar. Y en esa primera semana llega Priscila Rojas, la recuerdo, era la presidenta de la Asociación de Estudiantes. Era la primera asociación de estudiantes de comercio, porque comercio no es igual, no es una carrera que nació similar al resto de carreras de la U, sino que es como una carrera hija de otra carrera. Entonces, ese año, 2015, salía la primera asociación de estudiantes. Y adivinen quién se metió a la asociación de estudiantes. Exacto. Después, 2016, ahí sigo como metiéndome en temas de política estudiantil. Me gustaba mucho porque hay como mucha organización, o por lo menos al inicio me gustaba mucho. Yo creo que termina uno siempre detestando esos procesos, o por lo menos yo terminé no queriendo verme más involucrado en temas de política, porque la verdad es que el peso emocional que tiene es muy, muy complejo, y a veces como que estas falacias ad hominem que se utilizan mucho para atacar a la persona y no a la idea, dañan mucho la autoestima de la persona, y no sé, a mí por lo menos me quitaron de todas las ganas, y eso que yo nunca tuve como un puesto titular, por decirlo así, a pesar de que creo tener cierto liderazgo y que me gusta estar envuelto en esas cosas. Yo prefería que ese peso político lo tuvieran otras personas, y yo me dedicaba como más a un behind the scenes, organizando y editando videos y haciendo un poco de cosas que por ahí aprendí y me dieron cierta calle. Simultáneamente hacía teatro. em, Curiosamente, bueno, vieron que en uno de los episodios conversé con Manuel Vargas, Eric Vargas de Hongo Shiitake, que nos contaba que él hacía teatro. Y por ahí hay una herencia que venía desde el colegio, y que yo crecí toda mi vida viendo a gente del pueblo, gente que conocía y que hasta hoy respeto, haciendo teatro. Y que muchos de ellos estudiaron artes escénicas en la universidad, y otros simplemente lo hacían o lo siguen haciendo por gusto. Entonces siempre como que tenía esto, pero nunca fui yo parte del grupo de los populares que hacían teatro. En mi cole los populares eran los que hacían teatro porque hacían reír a la gente. Yo no soy chistoso. Creo que a veces se me salen ahí unas joyitas cuando estoy tomándome las birras y hablando con mis compas, pero no me considero una persona chistosa como tal. Entonces no encajaba en el grupo de populares chistosos que hacían teatro en el cole. Y cuando entré a la universidad conocí a este director de teatro, Julio, que conjunto con su grupo de teatro CIWAC hacían un teatro que escapaba mucho de este modelo del teatro cómico. Entonces, pues me involucré ahí, estuve 3 años, tuve la oportunidad de ir a México a actuar, de hacer pequeños acercamientos a la dirección. Por ahí fue una experiencia bastante bonita, y que también creo que me dio como habilidades para poder hacer esto que estoy haciendo en este momento. Y bueno, por eso hago un podcast, por eso estoy acá sentado, y por eso, nada, por eso me están escuchando ustedes. Muchas gracias por aguantar esta historia. Yo sé que probablemente les importa muy poco, pero bueno, es lo que hay. ¿Y qué se viene? Bueno, este primer episodio lo estoy haciendo con la idea de dar inicio a la primera temporada, dar inicio a la segunda temporada, que pues ya que la estoy financiando yo y que la estoy haciendo de cosas que a mí me interesan, pues voy a hablar justamente de eso. Me interesa muchísimo el arte, me interesa muchísimo hablar con artistas, y por ende voy a empezar una temporada con artistas. Voy a empezar con unos artistas del género urbano que hay acá en Pérez Celedón, que también creadores de contenido. Por ahí tengo hablado al mago Fabián, spoiler, y algunas personas que ya me he topado por la calle, que tal vez no saben del proyecto, pero que a mí me interesan el trabajo que ellos hacen y que quiero tener por acá. Un poco de artes marciales también, ya tengo por ahí conversado. En fin, el tema es que lo vamos a hacer de arte. Lo vamos a hacer de
de exponer un poco el arte que hay acá. Quiero como empezar a mezclarme porque me gusta mucho hacer arte, quiero hacer arte. Tengo la pandemia, lo único que me dejó fue la guitarra y mi cerebro y me puse a escribir canciones que en algún momento saldrán, pero me di cuenta después de ese tiempo que no conozco tantos artistas de acá de Pérez. Y dije, bueno, di como... eh, em, ¿cómo hago para conocerlos, para acercarme a ellos? Y pues creo que el podcast me brinda esa oportunidad. Y ahí vamos a estarle dando hasta donde se pueda. Esperamos ver si con la Muni sale una segunda temporada para el siguiente año. Entonces, mientras tanto, vamos a estar hablando ahí de temas que me interesen. Espero que nos sigan viendo, que nos sigan escuchando y sigan apoyando el proyecto. Más bien, pueden dejarme también en los comentarios qué temas les gustaría que se conversaran. O si hay algún artista también por acá que de repente yo no conozco y que les gustaría conocer su historia, conocer el trabajo que hacen. En fin, voy a dejar este episodio por acá porque ahorita que empiezan ya a llegar los invitados. Hoy voy a grabar varios episodios porque la idea es aprovechar el tiempo, ya que vengo desde largo y que estoy, pues acá tengo el estudio hoy todo el día para mí, entonces agendé varios capítulos que por ahí van a ir saliendo para que los vean. Muchísimas gracias por ver, escuchar. Ahí vamos a estar tirándoles contenido siempre hasta donde pueda llegar el proyecto. Este proyecto depende enteramente de que ustedes lo sigan apoyando y de que ustedes sigan viéndolo, de que lo apoyen, de que lo divulguen, lo compartan, se lo pasen a más gente y esperemos que siga, esperemos a ver a dónde llega. Si alguno de ustedes que nos ve representa alguna empresa o tiene un emprendimiento y quisiera que su empresa estuviera saliendo aquí, esta partecita aquí puramente saldría su marca, o aquí de un lado, o aquí en este fondo negro, más bien en este de acá, podría salir su marca y le hacemos una publicidad bien bonita para que nos ayuden a hacer que esto pueda seguir funcionando. Muchísimas gracias y nos vemos. Pura vida. Gracias por ver, escuchar y recuerden compartir, darle like, síganos en Instagram, TikTok. Muchas gracias y esto ha sido todo por hoy.